Hola a todos los viajeros, hoy los saludo desde un auténtico paraíso en el medio del Mediterráneo. Tenía muchísimas ganas de conocer este famosísimo destino en este rincón del mundo, lleno de sol, en este verano que acá en Europa arrancó con toda, donde existen fortalezas gigantes, barcos de colores, yates por todos lados y una vibra increíble. Prepárate para un emocionante recorrido a un lugar que pareciera que hubiese viajado en el tiempo. Te invitamos a explorar la historia fascinante de la resiliencia de los pobladores de esta región, ya que esta es una isla que no solo es un paraíso para quienes deseen estudiar incluso inglés y ya reconocida a nivel mundial, o solo disfrutar de la vida mediterránea, sino también es un testimonio vivo de la resistencia y la evolución de esta isla a lo largo de los siglos. Puedes conocer acá que se ha sobrevivido a guerras, varias conquistas, incluso hambrunas, y aún así siempre sale fortalecida, hasta el punto de resurgir de sus cenizas literalmente hablando, y está posicionada como uno de los países de Europa más seguros y con el crecimiento económico más alto por año. Así que si quieren saber qué hacer, dónde ir, dónde comer, cómo enamorarse de este destino, pues quédense hasta el final. Acompáñenos a descubrir la hermosísima isla de Malta. Sean todos bienvenidos. Para todos los que nos siguen en esta maravillosa travesía por la vuelta al mundo en nuestro canal Supernova Travelers, recordarán que en los videos anteriores llevamos varios días viajando en un crucero llamado Amsterdam de la naviera Holland America Line, que nos está llevando un recorrido a varios países en los alrededores del mar Mediterráneo, que salimos de Roma, Italia, y en el video pasado documentamos la isla de Sicilia y su capital Messina, un lugar que también nos sorprendió por su rica historia, su belleza y recordada por sus catastróficos terremotos que han tenido que afrontar sus ciudadanos, pero vuelven a reconstruir la ciudad en una muestra de lucha, resiliencia y amor por su isla siciliana. Y pudimos investigar que la distancia entre Messina, la isla de Sicilia y la capital de Malta, llamada La Valeta, que será nuestro destino el día de hoy, es aproximadamente 250 millas náuticas, en un crucero como este, que se traduce en una travesía nocturna entre 10 y 12 horas a una velocidad de crucero habitual, lo que permite embarcar por la tarde-noche y amanecer en el puerto maltés a la mañana siguiente, donde estaremos 2 días y una noche conociendo este interesante lugar, y embarcaremos rápidamente para aprovechar al máximo el día, y estábamos listos para disfrutar de todas las aventuras que nos ofrecerá la isla de Malta, así que acompáñanos. Para los que no saben dónde está ubicada esta isla, Malta, siendo este un país insular ubicado en el corazón del Mediterráneo, pertenece a la Unión Europea y al espacio Schengen, a unos 93 kilómetros al sur de Sicilia, que es donde venimos. Por su posición estratégica, sus vecinos más cercanos son Italia al norte, Túnez al oeste y Libia al sur. El archipiélago maltés se encuentra exactamente en la encrucijada entre el sur de Europa y el norte de África, y está formado por varias islas, las cuales son solo 3 que están habilitadas: la isla de Malta, Gozo y Comino. O sea, es un punto estratégico entre varios países y continentes, teniendo influencia de varias culturas. Y depende del tiempo que tengas para recorrer toda esta isla y sus atractivos. Lo primero que hicimos nosotros en nuestro caso al bajarnos de nuestro crucero y temprano en la mañana es caminar no más de 5 minutos fuera de este puerto hacia un muelle pequeño que está ubicado en el paseo marítimo. Estos botes que vas a ver tradicionales malteses se llaman Daxa Talpas. Son pequeñas embarcaciones de madera pintadas con colores vivos que funcionan como taxi acuático histórico, donde subes por orden de llegada y pagas 2 euros ida y 2 euros regreso cuando desees volver, por supuesto. Los remeros, conocidos localmente como barcori, impulsan la barca de pie utilizando unas técnicas de remo muy características que me recuerdan a las góndolas de Venecia o venecinas, donde disfrutas unas vistas geniales de toda Malta, sus fuertes militares antiguos, embarcaciones como yates de todos los tamaños, incluso yates enormes de esos que pasan los 50 o 100 millones de euros que ves en las películas. Se nota la opulencia en este lugar. Pero también vimos veleros pequeños de viajeros amantes del mar que recorren el mundo en sus pequeñas embarcaciones.
Entonces, si me permiten una recomendación importante, el primer día hagan el full day acá, porque estoy seguro que si nos asomamos a cualquier mirador de la orilla al sur de La Valeta, que es la capital de Malta, y llegan a sus balcones, enfrente a nosotros distinguiremos estas dos salientes enormes de tierra con una fortaleza y un puerto marítimo realmente fantástico, que como les comenté son las conocidas como las tres ciudades de Malta, que es Vitoriosa, Virgu, Senglea y Cospicua, denominadas en su conjunto como la Cotonera. Una vista espectacular que pronto les despertará seguro su deseo de tomar un barco e llegar hasta acá. Y por tal motivo dejamos la capital de La Valeta para mañana y haremos otro video exclusivo de esta ciudad que también es bellísima, pero es mucho más concurrida. Acá es un poco más tranquilo, hay menos gente, realmente me gustó mucho esta área. Hoy nos dedicaremos a documentar estas tres ciudades maltesas. Aunque evidentemente se puede llegar en auto o puedes tomar el bus rojo de 2 pisos, esos famosos que lo hay en todos los países. Se puede usar este bus turístico que se llama Malta Sightseeing o City Sightseeing, que es la otra compañía, hasta cualquiera de las tres ciudades y te hace un largo circuito saliendo de La Valeta, pero mi concepto lo más genial para pasear es ir en esta barca tradicional o ferry, que también pues si hay mucho oleaje, esta barca pequeña pues no es tan cómodo. Este breve paseo en barco merece la pena, te da un ángulo visual de la Vitoriosa o Virgu a la izquierda y Senglea a la derecha y Cospicua, todo en un solo plano. La experiencia realmente es memorable. Este viaje en bote desde La Valeta cruzando el gran puerto nos desembarca en la zona del puerto deportivo Yacht Marina de Vitoriosa, donde encontrarás el histórico fuerte San Miguel, que lo veremos más adelante, iglesias antiguas de una belleza que nos dejó alucinados y una excelente oferta gastronómica también. Además de Vitoriosa, las tres ciudades incluyen Senglea y Cospicua, la veremos más adelante, realmente una belleza esta ciudad. Lo que puedo recomendar al llegar acá es un tour caminando o un walking tour por tu propia cuenta sin guías, y si tienes buen físico para subir escaleras, pendientes y bajadas, este paseo es para ti, en un recorrido típico que dura de 2 a 4 horas, donde pasearás por las laberínticas calles medievales, admirarás la arquitectura histórica y disfrutarás de vistas espectaculares del gran puerto de La Valeta y sus alrededores. Si tenemos en cuenta que estas ciudades son muy pequeñas, solo Cospicua llega a 5.000 habitantes, mientras Vitoriosa y Senglea no alcanzan los 3.000. Realmente es muy pequeña esta isla y poca población, y no hay una separación clara entre ellas, hace que visitar estas tres ciudades barrocas sea como recorrer una sola, aunque lo contemos por separado. Es más, lo mejor que puedes hacer aquí en estas tres ciudades es pasear por sus calles, caminar. Créame, lo caminé por horas casi maratónico, incluso terminé caminando en zonas no turísticas y decidí al final regresarme porque ya no había nada, ni casas, habían barrios con calles cerradas sin salida, pero es genial y este país o esta isla es muy segura, así que uno puede caminar súper tranquilo. Y a todos los lugares del mundo que visito me apasiona ver qué puedo encontrarme al frente, perderme por sus callecitas y por sus rincones, disfrutar de las casas de piedra color ocre o coloridos balcones y muchas flores y veraneras por todos lados, similares a las que puedes ver en La Valeta pero con mucho menos turistas, y más que hoy era domingo fue un disfrute total, sin multitudes típicas en lugares así. Cospicua también fue construida por los caballeros de Malta, si bien ahora se entremezcla con edificios más modernos que la hacen en nuestra opinión menos atractiva que las vecinas Senglea, Vitoriosa o La Valeta, pero también tiene su magia. Para ir a Senglea a Vitoriosa hay que pasar por Cospicua, aunque no te darás cuenta cuando abandonas una y entras en otra, porque no hay una diferenciación clara entre ciudades, solamente los locales lo pueden percibir. Lo más destacable de Cospicua es la iglesia de la Inmaculada Concepción, muy próxima al paseo marítimo por la que vamos caminando. Considero que un buen viajero que se respete cuando decide visitar un lugar, el que sea, puede intentar aprender un poco de su historia y seguro algo aprendes y te abre la mente de ese país que visitarás. Por eso, como es costumbre en este canal, investigo el rico y apasionante legado que tiene esta isla, no solo en Europa, sino en el mundo entero. Aunque Malta es uno de los países más pequeños del continente europeo, su papel ha sido clave en esa misma historia.
desde los primeros asentamientos prehistóricos del año 5000 a.C. hasta su entrada a la Unión Europea en el año 2004. Malta sufrió la ocupación de diferentes pueblos que han moldeado su arquitectura, su idioma y su cultura. Los primeros asentamientos en Malta datan del 5000 a.C., como les mencioné, cuando un grupo de homínidos llegaron a la vecina Sicilia y comenzaron a poblar las islas de Gozo y Malta. Estas primeras comunidades tallaban la piedra caliza con técnicas muy avanzadas que dieron como resultado la construcción de grandes templos dedicados a la diosa de la fertilidad, como la estatua de la dama dormida que está en un museo en la capital, en La Valeta. Entonces, desde el 800 a.C., Malta perteneció a los fenicios, que usaban la isla como parada de aprovisionamiento en sus rutas comerciales por el Mediterráneo. Fueron sustituidos después por los cartagineses del norte de África, que ocuparon la isla durante 250 años. Después, el Imperio Romano se apoderó de Malta durante la Segunda Guerra Púnica. Durante el dominio romano, la isla vivió una etapa próspera de iluminación, el tamaño de la ciudad se triplicó y se llevaron a cabo importantes mejoras urbanísticas. Pero después, tras la disolución del Imperio Romano de Occidente, los bizantinos ocuparon Malta durante casi 400 años, hasta dejar paso a los árabes a finales del siglo IX. De hecho, se convirtieron al Islam y su lengua maltesa tiene incluso sonidos árabes. En el año 1090 la historia de Malta tuvo un inesperado giro cuando los normandos de Sicilia llegaron a la isla y arrebataron el poder a los árabes. Cuando la corona de Aragón se hizo con el poder en Sicilia en el siglo XIII, o sea los españoles, Malta pasó a formar parte de su territorio. Después Carlos I le cedió la isla a los llamados Caballeros de la Orden de San Juan, que se establecieron en Malta en el año 1530, después de haber sido expulsados de Jerusalén por el Imperio Otomano. Posteriormente, en 1798, las tropas de Napoleón Bonaparte tomaron Malta y expulsaron a los caballeros de la orden. Los malteses se rebelaron y los franceses tuvieron que retroceder e incluso refugiarse en el fuerte de San Telmo. La población pidió ayuda a la Gran Bretaña y 2 años después las tropas inglesas entraron en la isla para quedarse. Entonces los británicos pronto entendieron el valor de Malta como colonia en el Mediterráneo, y en el Tratado de París de 1814 Malta se pasó a formar parte del Imperio Británico. Durante los casi 150 años de ocupación británica, los malteses adoptaron numerosas costumbres de los ingleses, como el idioma, por supuesto, el horario comercial o conducir incluso por la izquierda. Después, por la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aéreas del Eje bombardearon Malta y redujeron sus ciudades más importantes incluso a cenizas. Tan solo 3 aviones malteses lucharon sin descanso contra las flotas aéreas italianas de Mussolini y la alemana de Hitler. El rey británico Jorge VI otorgó al pueblo de Malta la Cruz de San Jorge por su heroísmo durante esa guerra. Actualmente la cruz luce en la bandera del país. Malta obtuvo la independencia de la Gran Bretaña en 1964, pero mantuvo a la reina Isabel II como soberana. 10 años más tarde, la historia de Malta cambiaría cuando finalmente se convirtió en una república totalmente desvinculada de Inglaterra. Con la entrada de Malta en la Unión Europea en el 2004, el país recibió fondos que emplearon en mejoras urbanísticas y en poner en valor todo su patrimonio histórico. Realmente qué historia tan fascinante esta isla, ¿no les parece? Como una recomendación, si tienes más días en Malta, puedes hacer los diferentes tours en barco por los alrededores de la isla, que hay mucho por descubrir. Puedes alquilar una barca para hacer remo enfrente de La Valeta y demás deportes acuáticos, como también ir a las islas de Comino y de Gozo, que son las más populares. Salen de la zona como Silema y el puerto de Mafra y Bugiva. Incluyen paradas para nadar en la famosa Laguna Azul, de Blue Lagoon, y la Laguna de Cristal, además de rodear los acantilados de Gozo. Son paseos que atraen a los turistas muchísimo, y qué decir de explorar el mundo subacuático, que es literal entrar a otro universo. Acá difícilmente te vas a aburrir. Incluso si prefieres exclusividad, puedes alquilar catamaranes o veleros con capitanes privados para diseñar tu propia ruta por las islas, por supuesto a un costo mucho más alto. Un dato que me pareció también muy interesante en mi recorrido por estas 3 ciudades acá en Malta es que hay muchas iglesias católicas. En casi todos los lugares al menos ves una imagen de la Virgen María, y más específicamente la Virgen Bambina
o el Divino Niño de Jesús. Me llama la atención que esta isla fue 100% islámica por muchos siglos y me pregunto, ¿cómo pudo ser un cambio tan abrupto y tan radical en sus creencias religiosas? Y la respuesta de la transformación de Malta en su dominio islámico a un bastión católico es a través de la historia antigua. Esta conquista militar estratégica que marcó un antes y un después, la de Normanda en 1901, política de asimilación y la profunda influencia de la Orden de los Caballeros de San Juan, consolidando una identidad que hoy es fuertemente católica. A medida que el dominio europeo se afianzó, los musulmanes tuvieron que convertirse al catolicismo o incluso huir del territorio entre los siglos XIII y XV. La llegada masiva de los colonos e inmigrantes del sur de Italia consolidó la mayoría católica y expulsó completamente los musulmanes de esta zona. Es un caso como muy pocos en el que el Islam y el dominio árabe no arraigaron permanentemente en la región, ya que en lugares que he viajado en el mundo como Egipto, países del Golfo, Omán, incluso las Maldivas, que siglos atrás no eran musulmanes, el Islam llegó para quedarse hasta el día de hoy, pero acá no sucedió eso, ni en España con los moros, pero sí influyó de manera profunda en el idioma. El maltés es una lengua de origen árabe, pero utiliza el alfabeto latino como una mezcla muy interesante. Y si vienen a Malta les puedo recomendar esta iglesia llamada Basílica de la Natividad de María, acá en la ciudad de Senglea. Me pareció bellísima. Guarda historias fascinantes y obras de arte diseñadas probablemente por Vittorio Casar en 1580. Esta iglesia se erige como un monumento a la victoria cristiana después del asedio de Malta en 1565, convertida en basílica en 1921 por voluntad del Papa Benedicto XV, y su historia está entrelazada con los eventos significativos como su destrucción durante los bombardeos de 1941 en la Segunda Guerra Mundial. Quedó completamente en cenizas, y su posterior reconstrucción. En su interior destaca la estatua de madera de la Virgen María apodada Il Bambina, creada en 1618, que es un símbolo de devoción que atrae a visitantes y fieles como nosotros. Otros tesoros incluyen los antiguos manuscritos, conservados en la sala de estudio de la Basílica, testigos silenciosos de la rica historia religiosa y cultural de Malta. Este lugar no es solamente una atracción para aquellos que buscan momentos de espiritualidad, sino también para aquellos que aprecian el arte y la historia maltesa. Me tomé el tiempo suficiente dentro de esta iglesia para disfrutar cada detalle de su arquitectura. Incluso no dejan grabar, está estrictamente prohibido, pero le pedí permiso muy respetuosamente al sacerdote de esta iglesia que me permitiera mostrarle a todos ustedes esta maravillosa obra de arte que el mundo debe conocer, y me otorgó ese privilegio. En verdad me pareció bellísima, objetos forjados en plata, en oro, sus pinturas en el cielo raso de las cúpulas con pasajes bíblicos con un hiperrealismo asombroso, sus colores, la perfecta decoración entre las molduras doradas, lámparas de miles de cristales tipo Pacará. Contabilicé al menos de 4 a 5 tipos de mármoles y granito de alta calidad como el Carrara, el Botticino, el Travertino. Y en una gran habitación habían pinturas de un realismo asombroso que parecía más bien una fotografía de personajes de Antiguo y el Nuevo Testamento. En realidad, orgullosamente se nota la devoción por la Virgen María de los malteses. Y tuvimos suerte que esos días que estuvimos acá se celebra la famosa fiesta de la Il Bambina o la Niña, también se llama Il Vittorja, o fiesta de la Señora de las Victorias, ya que se conmemora 3 grandes victorias militares: el fin del gran sitio de Malta en 1565, después la rendición francesa de Napoleón Bonaparte en 1800 y el levantamiento del asedio de la Segunda Guerra Mundial del nazismo en 1942. Y por eso la ciudad se decora con sus lindas callecitas y se viste de fiesta. En cuanto a la oferta gastronómica, lo que más define a la comida típica de Malta es su gran variedad, sobre todo en material de ingredientes, con un gran protagonismo de verduras y especias tunecinas, pero también cuanto a diferentes elaboraciones, de las más básicas parrillas a platos grandes con duraderas elaboraciones. Una cocina con una gran influencia de la vecina Italia, sobre todo Sicilia, pero también de la gastronomía anglosajona,
algo lógico si tenemos en cuenta que Malta se independizó de la Gran Bretaña apenas hace 60 años y que muchos de sus visitantes siguen llegando precisamente de ese país. Entre los platos más populares de la comida típica de Malta hay también mucha de clara influencia magrebí y de más en concreto, como les menciono, del cercano Túnez. Las pastas, los mariscos, o sea, los frutos del mar, hay de todo, como también pizzas gourmet, el pescado en todas sus presentaciones, las carnes en sus mejores cortes, y puedes darte el lujo de escoger una gran variedad de restaurantes que están a borde del mar y sus lindas marinas, que mientras disfrutas de la comida puedes ver un paisaje único maltés. Y los precios varían según tu presupuesto, ya que hay restaurantes de alta cocina, estrella Michelin, como puedes ir a restaurantes en el centro de la ciudad y comprar comida como pizzas, hamburguesas, platos mucho más económicos, o sea, hay de todo acorde a tu bolsillo. Y después de esta deliciosa comida acá en Malta, recomiendo caminar por el borde de la marina, pero del lado de la ciudad de Vittoriosa, o también llamada Virgú, donde ya no pega tanto el sol picante de verano, y puedes en silencio relajarte viendo los veleros pasar, dando un contraste visual entre estos yates y barcos modernos atracando justo al lado de muralla fortificada de piedra caliza del siglo XVI, imagínense, mezclando el pasado y el presente en un solo lugar. Al mirar al frente ves las otras marinas y justo cruzando el agua la ciudad vecina de Senglea, que es donde venimos. Como es atardecer y cayendo la noche es el momento más popular para que la temperatura también del día baje. Las murallas y el paseo se iluminan con luces cálidas y los yates encienden sus luces de neón subacuáticas, creando un reflejo espectacular en el mar. Las terrazas de los restaurantes ya se comienzan a llenar de vida. Y ya caída la noche da la impresión que Malta es como un pesebre lleno de luces hasta que las iglesias, los campanarios de la Basílica de la Natividad que les mostré anteriormente se ve lindísima de noche, full luces. Pero como recomendación no te dejes coger la tarde en la noche porque las barcas que pasan de un lado al otro hacia la Valeta trabajan hasta las 9 de la noche y en nuestro caso preferimos regresarnos y disfrutar de una navegación más, pero ya de noche que se ve todo en un ángulo con la ciudad iluminada. Y finalmente, antes de irnos a nuestro crucero a descansar justo enfrente de nuestro barco, está un paseo marítimo o waterfront. Hay también bares, restaurantes que quisimos tomarnos un par de cervezas en el famoso Hard Rock Malta, que lo hay en muchos lugares del mundo también. Y disfrutar de un rato agradable y brindar de nuestro paso por Malta y lo bien que la hemos pasado el día de hoy. Y en nuestro próximo video le mostraremos la hermosa ciudad de La Valeta, que es la capital de Malta. Por eso decidí partir este video en dos, porque si no hubiera quedado bastante largo, ya que Malta tiene muchísimo que ofrecer. Y finalmente, en cada video de nuestros viajes les doy las gracias a ustedes, a nuestros seguidores, por ver nuestra travesía por el mundo. Y agradecemos darle un like al video. Si quieres apoyarnos con una suscripción al canal, muchísimas gracias. Eso nos ayuda un montón para que esta comunidad crezca y poder seguir haciendo este contenido de alto valor educativo e informativo que tanto necesita YouTube y las redes sociales. Así que hasta la próxima.